Su esposo la rechazó por no poder tener hijos. Hasta que el millonario solitario con 5 niños la miró diferente. Nadie entendió su decisión. Pero lo que él dijo después, lo cambió todo. Sofía apretó los dedos contra el volante mientras el taxi avanzaba por el camino de grava, sintiendo como cada piedra crujía bajo las llantas como si fueran los restos de su antigua vida siendo triturados una y otra vez. Había prometido no mirar atrás, pero sus ojos traicionaron esa promesa cuando el espejo retrovisor le devolvió la imagen borrosa de la ciudad que dejaba atrás. La misma ciudad donde hacía apenas 3 meses su esposo había firmado los papeles del divorcio con la misma indiferencia con la que se descarta un recibo viejo. No puedo seguir atado a alguien que no puede darme lo que necesito, le había dicho Javier esa tarde, con los ojos fijos en cualquier parte menos en ella, como si mirarla fuera demasiado incómodo. Como si ella fuera la personificación viviente de su fracaso. Sofía no lloró frente a él. Guardó las lágrimas para más tarde, para cuando estuviera sola en el departamento que alguna vez compartieron, rodeada de cajas a medio empacar y del silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Fueron 4 años intentándolo. 4 años de consultas médicas, de tratamientos que dejaban su cuerpo adolorido y su esperanza más frágil cada vez. De miradas compasivas de doctores que no sabían cómo decirle que su útero simplemente no cooperaría con sus sueños. 4 años viendo cómo Javier se alejaba emocionalmente, cómo sus conversaciones se volvían más cortas, más frías. Hasta que un día él dejó de preguntar cómo se sentía y empezó a llegar tarde a casa con excusas que ni siquiera se molestaba en hacer creíbles. El taxi frenó frente a una reja de hierro forjado que parecía pertenecer a otra época, y Sofía pagó al conductor con billetes arrugados que sacó de su bolsa negra. La misma que había comprado cuando todavía creía que tendría una vida diferente, una vida donde llevaría pañales y biberones en lugar de currículums y certificados de enseñanza. La reja se abrió con un chirrido metálico que le erizó la piel, y más allá del camino de adoquines apareció una residencia que parecía sacada de una revista de arquitectura, líneas modernas. Ventanales enormes que reflejaban el cielo de la tarde, jardines impecablemente cuidados que contrastaban con el caos que Sofía llevaba dentro. Respiró hondo, ajustó el cuello de su blusa blanca y caminó hacia la puerta principal, sus tacones resonando contra la piedra con un ritmo que le recordaba a un reloj avanzando hacia algo inevitable. Tocó el timbre. Esperó. Los segundos se estiraron como chicle. Entonces la puerta se abrió y frente a ella apareció un hombre que parecía llevar el peso del mundo en los hombros. Ricardo Salazar tenía 38 años, pero sus ojos parecían haber vivido el doble. Era alto, de complexión atlética que la ropa elegante no podía ocultar, con el cabello oscuro ligeramente despeinado como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces ese día. Pero fue su mirada lo que detuvo el corazón de Sofía por un segundo, ojos cafés profundos, cansados, del tipo que solo tienen las personas que han perdido algo fundamental y no saben cómo recuperarse. Sofía Ramírez, preguntó con voz ronca, como si hablar le costara un esfuerzo consciente. Ella asintió, extendiendo la mano en un gesto automático de profesionalismo. Sí, soy yo. Gracias por recibirme, señor Salazar. Él estrechó su mano con firmeza pero brevedad, como si el contacto humano fuera algo incómodo. Ricardo está bien. Pasa, por favor. La condujo a través de un vestíbulo espacioso donde los pisos de mármol reflejaban la luz dorada que entraba por las ventanas. Había cuadros en las paredes, abstractos y caros, pero Sofía notó que faltaba algo, fotografías. No había rostros sonrientes enmarcados, no había recuerdos familiares expuestos con orgullo. Era como si la casa hubiera sido despojada intencionalmente de cualquier rastro de vida vivida. Llegaron a una sala amplia con muebles de diseño que parecían más decorativos que cómodos, y Ricardo le señaló un sofá color crema. Sofía se sentó, cruzando las piernas y colocando las manos sobre su regazo en un intento de parecer más segura de lo que realmente se sentía. Ricardo permaneció de pie, apoyándose contra el respaldo de una silla como si sentarse fuera a rendirse a algo. Leí tu currículum, comenzó él, mirando hacia algún punto indefinido más allá de la ventana. Tienes experiencia enseñando literatura y matemáticas a niños de primaria y secundaria. Buenas referencias.
Trabajaste en 2 escuelas privadas antes de, ¿por qué dejaste el último empleo? Sofía había preparado esa respuesta, la había ensayado frente al espejo hasta que sonara natural. Necesitaba un cambio. Algo más, personal. Las aulas grandes no me permitían conectar realmente con los estudiantes. Prefiero el trabajo 1 a 1 o en grupos pequeños. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que no soportaba ver a las madres llegando a recoger a sus hijos al final del día, no soportaba las juntas escolares donde hablaban de involucrar a los padres cuando ella nunca sería uno de esos padres. Ricardo asintió lentamente, como si estuviera procesando información que iba más allá de las palabras. Mis hijos no son fáciles, dijo finalmente, y por primera vez sus ojos se encontraron con los de ella, revelando una vulnerabilidad que él claramente no quería mostrar. Perdieron a su madre hace 2 años. Cada uno ha reaccionado de manera diferente. Santiago, el mayor, tiene 13 años y se ha vuelto distante. Renata tiene 11 y no habla con nadie fuera de la familia. Los gemelos, Mateo y Lucas, tienen 9 y se meten en problemas constantemente, como si buscar atención negativa fuera mejor que no recibir atención en absoluto. Y Valeria, la pequeña, tiene 6 años y todavía pregunta cuándo va a volver su mamá. El silencio que siguió fue denso, cargado de un dolor que Sofía reconoció porque había vivido uno similar, solo que en una forma diferente. Ambos habían perdido algo. Él a alguien real, ella a alguien que nunca llegó a existir. ¿Cómo murió?, preguntó Sofía en voz baja, sin saber si tenía derecho a preguntar pero sintiendo que necesitaba saberlo. Ricardo cerró los ojos por un momento. Accidente de auto. Regresaba de visitar a su hermana en Guadalajara. Un tráiler perdió el control en la autopista. Abrió los ojos y su mandíbula se tensó. Los niños estaban aquí conmigo ese fin de semana. Yo debí haber ido con ella. Yo debí, se detuvo abruptamente, como si las palabras le hubieran traicionado. Sofía sintió el impulso de levantarse y tocar su brazo, de decirle que no era su culpa, pero se contuvo. No lo conocía. No tenía derecho. He contratado a 4 tutoras en los últimos 18 meses, continuó Ricardo, recuperando algo de compostura. Ninguna duró más de 3 meses. Los niños las rechazan, yo estoy ausente por el trabajo, y la casa se siente como un campo de batalla donde todos perdemos. Se pasó una mano por el cabello, confirmando la teoría de Sofía sobre ese gesto nervioso. Necesito a alguien que no se rinda. Alguien que entienda que esto no es solo un trabajo, es intentar mantener a flote algo que se está hundiendo. Sofía debería haber sentido miedo. Debería haber visto todas las señales de alarma, una familia rota, niños difíciles, un hombre claramente sobrepasado por circunstancias que no podía controlar. Pero en lugar de miedo, sintió algo diferente. Reconocimiento. Como si este lugar, estos niños, este hombre destrozado, fueran exactamente donde necesitaba estar. ¿Cuándo puedo conocerlos?, preguntó Sofía, y su voz sonó más firme de lo que se había sentido en meses. Ricardo parpadeó, sorprendido. ¿Ahora? Están, bueno, supongo que están en sus habitaciones. O en el jardín. Honestamente no estoy seguro. Había algo desgarrador en esa admisión, en la manera en que un padre confesaba no saber dónde estaban sus propios hijos en su propia casa. Sofía se puso de pie. Entonces vamos a buscarlos. Ricardo la guió a través de un pasillo amplio donde las paredes blancas parecían absorber cualquier sonido, creando una atmósfera de silencio artificial que hacía que cada paso resonara con una claridad incómoda. Subieron una escalera de madera oscura con barandal de acero, y Sofía notó que los escalones estaban impecables, como si nadie los usara realmente o como si alguien se esforzara demasiado en mantener todo en orden perfecto para compensar el desorden interno. Llegaron a un corredor del segundo piso donde había 5 puertas, cada una cerrada como pequeños mundos aislados. Ricardo se detuvo frente a la primera, la mano suspendida en el aire como si tocar fuera una decisión monumental. Santiago, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Es el mayor. Solía ser diferente.
No explicó qué significaba diferente, pero no necesitaba hacerlo. Tocó 2 veces, firme pero no invasivo. Silencio. Esperaron. Sofía podía sentir la tensión emanando de Ricardo como olas de calor invisible. Entonces, desde adentro, una voz adolescente cargada de fastidio respondió, ¿qué quieres? Ricardo exhaló, y Sofía vio cómo sus hombros se hundían apenas 1 centímetro. Hay alguien que quiero que conozcas. No me interesa. La respuesta fue inmediata, cortante como vidrio roto. Ricardo apretó la mandíbula pero no insistió. Simplemente se alejó de la puerta con la resignación de alguien que ha peleado esa batalla demasiadas veces y siempre pierde. Sofía, sin embargo, se quedó parada frente a esa puerta cerrada. Santiago, llamó con voz clara pero sin agresividad. Mi nombre es Sofía. No voy a obligarte a salir, pero quiero que sepas algo, yo tampoco quiero estar aquí fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Así que cuando estés listo para hablar sin mentiras, estaré abajo. No esperó respuesta. Simplemente se dio vuelta y siguió a Ricardo, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Continuaron por el pasillo. La siguiente puerta tenía una calcomanía de una mariposa morada, ya despegándose en las esquinas como si hubiera sido puesta hace mucho tiempo y nadie se hubiera molestado en cambiarla. Renata, dijo Ricardo antes de tocar. Esta vez la puerta se abrió casi inmediatamente, revelando a una niña delgada de 11 años con el cabello castaño recogido en una cola de caballo desprolija y ojos que parecían demasiado antiguos para su rostro. Llevaba un suéter gris oversized que probablemente había pertenecido a alguien más grande, y sus pies descalzos se curvaban contra el piso de madera como si quisiera hacerse lo más pequeña posible. Hola, papá, dijo Renata con voz suave, casi inaudible, sin mirar a Sofía. Renata, ella es Sofía. Va a ser tu nueva tutora. Los ojos de la niña finalmente se movieron hacia Sofía, escaneándola con una intensidad que resultaba perturbadora viniendo de alguien tan joven. No dijo nada. Solo observó, como si estuviera evaluando cuánto tiempo tardaría esta nueva persona en decepcionarla o abandonarla. Sofía se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Renata, sin invadir su espacio pero haciéndose presente. Me gusta tu suéter, dijo Sofía. Es cómodo, ¿verdad? Yo también tengo uno así en casa. Lo uso cuando necesito sentirme segura. Algo cambió en los ojos de Renata. Fue sutil, apenas un parpadeo, pero Sofía lo captó, reconocimiento. La niña asintió levemente antes de retroceder y cerrar la puerta con suavidad, sin el portazo que Santiago había prometido pero no ejecutado. Ricardo continuó caminando, y Sofía lo siguió hasta llegar a una puerta doble al final del pasillo. Antes de que él pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe y 2 torbellinos humanos salieron corriendo, casi derribando a Ricardo en el proceso. Eran idénticos, misma altura, mismo cabello castaño revuelto, mismas playeras de rayas azules y rojas, misma energía caótica. Los gemelos. Papá, Mateo rompió mi control remoto, gritó uno de ellos. Mentira. Lucas lo rompió él solo y me está culpando, respondió el otro con igual volumen. Mateo, Lucas, basta, ordenó Ricardo, pero su voz carecía de la autoridad real que se necesita para detener a 2 niños de 9 años decididos a destruirse mutuamente. Siguieron empujándose, ignorando completamente a su padre, hasta que Sofía dio un paso al frente y simplemente se interpuso entre ellos. No gritó. No los regañó. Solo se quedó ahí, creando una barrera física con su presencia. Los gemelos se detuvieron abruptamente, mirándola con curiosidad y algo de desconcierto. ¿Quién eres tú?, preguntó uno de ellos, Mateo probablemente. Alguien que no tiene control remoto que puedan romper, respondió Sofía con total seriedad. Así que pueden pelear todo lo que quieran, pero mis cosas están a salvo. Lucas soltó una risita a pesar de sí mismo. Mateo la miró con recelo pero con un brillo de diversión en los ojos. Eres rara, dijo Mateo. Gracias, respondió Sofía. Ustedes también. Eso los desarmó completamente. Se miraron. Entre ellos,
comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los gemelos entienden, y luego volvieron corriendo a su habitación, dejando la puerta abierta. Sofía pudo ver el caos adentro, juguetes esparcidos, ropa en el piso, 2 camas deshechas. Pero también vio algo más, 2 escritorios uno junto al otro, ambos con dibujos a medio terminar. Dibujos de una mujer con cabello largo. Dibujos de recuerdos. Ricardo cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas, y luego caminó hacia la última puerta del pasillo. Esta tenía stickers de unicornios y arcoíris, brillantes y coloridos, contrastando dramáticamente con la atmósfera sombría del resto de la casa. Valeria, dijo Ricardo, y por primera vez Sofía escuchó ternura real en su voz. La pequeña. Tocó suavemente y la puerta se abrió para revelar una habitación pintada de rosa pastel con una cama cubierta de peluches. En el centro, sentada en el piso con un libro de cuentos abierto sobre su regazo, estaba Valeria. Tenía 6 años, cabello rubio con ondas naturales que caían sobre sus hombros, y ojos verdes enormes que se iluminaron al ver a su padre. «Papi», gritó, levantándose de un salto y corriendo hacia él. Ricardo la levantó en brazos con una facilidad que hablaba de práctica constante, y por un momento su rostro se suavizó completamente. Esta era su ancla, Sofía lo supo de inmediato. Esta niña era lo único que evitaba que Ricardo se desmoronara del todo. «Valeria, ella es Sofía», dijo Ricardo, girando ligeramente para que la niña pudiera verla. Valeria estudió a Sofía con esa franqueza brutal que solo los niños pequeños poseen. «¿Eres bonita?», preguntó sin filtro. «¿Vas a quedarte como las otras?». Sofía sintió que algo se quebraba en su pecho ante esa pregunta. ¿Cuántas personas había visto entrar y salir esta niña? ¿Cuántas promesas rotas había presenciado? «No sé si soy bonita», respondió Sofía honestamente. «Pero sí sé que voy a intentar quedarme». ¿Eso cuenta? Valeria ladeó la cabeza, considerando la respuesta con una seriedad cómica. Tal vez. ¿Sabes leer cuentos con voces divertidas? Puedo intentarlo. Está bien, decidió Valeria, aparentemente satisfecha. Puedes quedarte. Ricardo bajó a su hija, quien inmediatamente tomó la mano de Sofía y la jaló hacia el interior de la habitación. Ven, te voy a enseñar mis princesas. Sofía dejó que la arrastrara, consciente de la mirada de Ricardo sobre ellas. Valeria le mostró cada peluche, cada muñeca, cada dibujo pegado en la pared con una dedicación encantadora. Y entonces, de repente, la niña se detuvo frente a una fotografía enmarcada sobre su mesita de noche. Era una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa radiante, cargando a una Valeria bebé. «Ella es mi mami», dijo Valeria con voz pequeña. «Se fue al cielo pero papá dice que nos cuida desde allá». «¿Tú crees que es verdad?». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró esa fotografía, esa mujer congelada en un momento de felicidad perfecta, y pensó en todo lo que ella misma había perdido, en todos los momentos que nunca tendría. «Creo», dijo Sofía lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, «que el amor no desaparece solo porque alguien ya no está aquí. Creo que tu mami te amó tanto que ese amor todavía está en cada parte de ti». Valeria asintió solemnemente, como si esa respuesta tuviera sentido en su mundo de 6 años. Luego, tan rápido como había llegado la tristeza, desapareció. «¿Quieres ver mi vestido de princesa?». Sofía sonrió a pesar del nudo en su garganta. «Me encantaría». Cuando finalmente salieron de la habitación de Valeria 20 minutos después, Ricardo estaba esperando en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Parecía exhausto pero también algo más, aliviado. «Sobreviviste», dijo él, y había un toque de humor en su voz que no había estado ahí antes. «Apenas», admitió Sofía. «Valeria tiene opiniones muy fuertes sobre que Princesa es la mejor. Eso es decir poco». Ricardo se enderezó, metiéndose las manos en los bolsillos. «Mira, sé que esto es mucho. Sé que probablemente estás pensando en salir corriendo y no mirar atrás. No te culparía». Sofía lo miró realmente por primera vez desde que había llegado. Vio el cansancio en sus ojos, las líneas de preocupación alrededor de su boca,
la manera en que sus hombros cargaban un peso invisible. Pero también vio algo más, un hombre que no se había rendido a pesar de tener todas las razones para hacerlo. Un hombre que seguía levantándose cada día por 5 personas que dependían de él. No voy a correr, dijo Sofía. Pero necesito que entiendas algo, no voy a fingir que puedo arreglar esto. No voy a prometer milagros. Solo voy a presentarme cada día e intentar conectar con ellos. Y algunos días va a ser un desastre. ¿Puedes vivir con eso? Ricardo la estudió durante un largo momento, como si estuviera buscando grietas en su determinación, razones para no creer. Finalmente, asintió. ¿Puedo vivir con eso? Bien, dijo Sofía. Entonces empiezo. Mañana. ¿A qué hora? 7 de la mañana. El desayuno es a las 7:30 y es la única comida donde logro que todos estén en la misma habitación. Estaré aquí a las 7. Ricardo extendió la mano y ella la estrechó, sintiendo el calor de su palma contra la suya. Fue un apretón breve, profesional, pero algo pasó en ese contacto. Un reconocimiento mutuo de 2 personas rotas intentando construir algo a partir de los pedazos. Cuando Sofía salió de esa casa y caminó de regreso por el camino de adoquines, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Sacó su teléfono y vio 3 mensajes de su hermana preguntando cómo había ido. No respondió todavía. En lugar de eso, miró hacia atrás una vez más, viendo esa casa enorme que guardaba tantos corazones rotos. Y por primera vez en 3 meses, Sofía sintió algo que había olvidado: propósito. Sofía llegó a las 7 en punto de la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a trepar por encima de los árboles que rodeaban la propiedad, pintando sombras largas sobre el césped húmedo de rocío. Llevaba una blusa color marfil y pantalones de mezclilla oscuros. Había decidido contra la formalidad excesiva porque intuía que estos niños no necesitaban a alguien que pareciera estar interpretando un papel. Necesitaban algo real. Ricardo abrió la puerta antes de que ella tocara el timbre, como si hubiera estado esperando del otro lado. Llevaba una camisa azul marino arremangada hasta los codos y pantalones de vestir. Lucía como alguien que había dormido 4 horas si acaso. Tenía una taza de café en la mano y unas ojeras que proclamaban su cansancio acumulado. Puntual, observó él, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Eso ya es mejor que la anterior, que llegaba media hora tarde y culpaba al tráfico inexistente. No soy muy buena mintiendo, respondió Sofía, y algo en su tono hizo que Ricardo la mirara con atención renovada. Eso es refrescante. La condujo hacia el comedor, una habitación amplia con una mesa de madera maciza lo suficientemente grande para 10 personas pero que parecía demasiado vacía incluso con 6 sillas ocupadas. Las ventanas abarcaban toda una pared, ofreciendo una vista espectacular del jardín donde los pájaros ya comenzaban su sinfonía matutina. La mesa estaba puesta con platos de cerámica blanca y vasos de jugo. Había un plato de fruta cortada en el centro y una canasta con pan dulce que olía a piloncillo y canela. Pero ninguno de los niños estaba comiendo. Santiago estaba desplomado en su silla al final de la mesa, mirando su teléfono celular con una intensidad que claramente buscaba evitar cualquier interacción. Renata tenía un libro abierto frente a ella, sus ojos moviéndose sobre las palabras pero sin voltear ninguna página, como si estuviera leyendo la misma línea una y otra vez. Los gemelos estaban peleándose en susurros agresivos sobre quién había tomado el vaso del otro, sus manos empujándose mutuamente mientras el jugo amenazaba con derramarse. Y Valeria estaba cantando una canción infantil para sí misma mientras hacía bailar a una pequeña muñeca sobre la mesa, completamente ajena al ambiente tenso. «Buenos días», dijo Sofía con voz clara pero sin imposición. 5 pares de ojos se levantaron hacia ella. Santiago la miró con evidente fastidio antes de volver a su teléfono. Renata cerró su libro lentamente, marcando la página con un dedo delgado. Los gemelos dejaron de pelear por un segundo, evaluándola con esa curiosidad salvaje de los niños de 9 años. Y Valeria gritó con entusiasmo genuino: «¿Viniste?» «Papá, vino». «Sí, mi amor, vine», confirmó Sofía, sonriendo a la pequeña antes de mirar al resto. «¿Les molesta si me siento?» «Es una casa»,
murmuró Santiago sin levantar la vista. Puedes hacer lo que quieras. Falso, respondió Sofía mientras jalaba una silla y se sentaba entre Renata y Valeria. No puedo hacer lo que quiera. Esta es su casa, su espacio. Yo soy la invitada aquí. Eso captó la atención de Santiago lo suficiente para que levantara la mirada, sus cejas fruncidas en confusión o desconfianza. ¿Invitada? Papá te está pagando. Cierto, admitió Sofía. Pero el dinero no me da derecho a faltar al respeto o invadir sus espacios. Trabajo para ustedes, no al revés. Silencio. Incluso los gemelos se habían quedado quietos, procesando esta declaración que claramente no esperaban. Ricardo, quien había tomado asiento en la cabecera de la mesa, observaba el intercambio con una expresión inescrutable. Entonces, continuó Sofía, sirviendo un poco de fruta en un plato vacío, quiero que sepan algunas cosas. Primero, no voy a fingir que conozco su dolor. No lo conozco. Segundo, no voy a intentar reemplazar a nadie. Eso sería imposible y estúpido. Tercero, si me quieren decir que me vaya, háganlo directamente. Prefiero la honestidad brutal a la cortesía falsa. Mateo, o tal vez Lucas, la miró con los ojos entrecerrados. ¿Y si te decimos que te vayas ahora mismo? Sofía tomó un pedazo de papaya con su tenedor, masticó tranquilamente, tragó. Entonces me voy. Pero solo si los 5 están de acuerdo. Mayoría no cuenta. Tiene que ser unánime. Yo no quiero que te vayas, declaró Valeria inmediatamente, abrazando su muñeca. Me caes bien. 4 votos restantes, observó Sofía sin presión. Renata miró a Sofía durante un largo momento, sus ojos oscuros estudiándola como si intentara leer algo escrito en un idioma extranjero. Finalmente habló, su voz suave pero clara. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Era una pregunta genuina, no una trampa. Sofía decidió responder con la misma honestidad que estaba exigiendo de ellos. Porque necesitaba un lugar donde mi pasado no me persiguiera cada segundo. Porque estar en una escuela normal me recordaba constantemente lo que no puedo tener. Y porque cuando llegué aquí ayer y vi esta casa llena de personas heridas, intentando sobrevivir, pensé que tal vez podía ser útil de una manera que importara realmente. No mencionó el divorcio directamente, no habló de su infertilidad con detalles, pero dejó suficiente verdad en sus palabras para que Renata asintiera lentamente, como si hubiera recibido la respuesta que necesitaba. Está bien, dijo Renata. Puedes quedarte. Santiago soltó una risa amarga. Como si importara lo que digamos. Papá ya decidió, igual que siempre decide todo. Ricardo se tensó visiblemente ante el comentario, sus nudillos blanqueándose alrededor de la taza de café. Santiago, eso no es justo. ¿Justo? Santiago dejó caer su teléfono sobre la mesa con un golpe seco. ¿Quieres hablar de justo, papá? ¿Fue justo que mamá se fuera sola ese día? ¿Fue justo que estuvieras en tu oficina en lugar de con ella? Fue justo que, basta. La voz de Ricardo cortó el aire como un cuchillo, dura y rota al mismo tiempo. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso. No voy a tener esta conversación otra vez. Porque nunca quieres tenerla, escupió Santiago, también levantándose. Prefieres contratar extrañas para que hagan tu trabajo mientras tú finges que, Santiago, gritó Ricardo, y por primera vez Sofía vio rabia real en sus ojos. Rabia y algo peor, culpa. Santiago se quedó mirando a su padre durante 3 segundos que se sintieron eternos, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas, sus puños apretados a los costados. Luego dio media vuelta y salió del comedor, sus pasos resonando como truenos en la escalera mientras subía a su habitación. El portazo que siguió hizo temblar los marcos de las fotografías en la pared. Valeria comenzó a llorar quedamente. Los gemelos miraban sus platos con las caras pálidas. Renata había vuelto a su libro, pero sus manos temblaban ligeramente. Y Ricardo estaba congelado de pie, mirando el espacio vacío que su hijo mayor había dejado, luciendo como un hombre que acababa de perder una batalla que no sabía cómo ganar. Sofía se levantó con calma,
rodeó la mesa y se arrodilló junto a Valeria, limpiando sus lágrimas con el pulgar. Está bien, pequeña. A veces la gente necesita gritar porque no sabe cómo hablar. Pero están peleando, sollozó Valeria. Y cuando pelean me asusto. Lo sé, murmuró Sofía, abrazándola brevemente. Pero pelear no significa que no se amen. Solo significa que duele mucho por dentro. Luego miró a Ricardo, quien seguía parado ahí como una estatua agrietada. Voy a subir a hablar con Santiago. Ricardo parpadeó, regresando al presente. No creo que sea buena idea. Cuando está así, no escucha a nadie. Entonces será una conversación de un solo lado, respondió Sofía, enderezándose. No será la primera que tengo. Salió del comedor antes de que Ricardo pudiera objetar, subió las escaleras con pasos firmes y se detuvo frente a la puerta de Santiago. Podía escuchar música sonando del otro lado, rock alternativo en español con letras sobre rupturas y pérdidas. Tocó 3 veces, fuerte y claro. Vete. No, respondió Sofía a través de la puerta. Y no voy a entrar sin tu permiso, pero tampoco me voy a ir. Así que puedo quedarme aquí parada todo el día si quieres. Silencio. La música seguía sonando pero más bajo ahora. No me conoces, vino la voz de Santiago, amortiguada pero audible. No tienes idea de lo que estás hablando. Tienes razón, admitió Sofía. No te conozco. Pero sé lo que es estar enojada con alguien porque es más fácil que admitir que estás destrozada por dentro. Sé lo que es buscar culpables porque sentir dolor sin razón es insoportable. Hubo un largo silencio. Luego, apenas audible, ¿cómo sabes eso? Sofía apoyó la frente contra la puerta, cerrando los ojos. Porque pasé 2 años culpando a mi cuerpo por no funcionar como debía. Pasé otro año culpando a mi esposo por abandonarme cuando las cosas se pusieron difíciles. Y pasé los últimos 3 meses culpándome a mí misma por no ser suficiente para que él se quedara. ¿Y sabes qué descubrí al final de todo eso, Santiago? Que el enojo es agotador. Y que eventualmente tienes que decidir si quieres seguir cargándolo o si quieres dejarlo ir, aunque sea un poquito cada día. La puerta no se abrió, pero Sofía escuchó movimiento del otro lado. Escuchó lo que sonaba como alguien deslizándose contra la madera hasta sentarse en el piso. Y entonces, con voz rota que intentaba sonar fuerte pero no lo lograba, él no estuvo ahí cuando ella murió. Estaba trabajando. Siempre está trabajando. Y ahora intenta compensarlo contratando gente para que haga lo que él debería hacer. Como si pudiéramos ser arreglados con dinero y extraños. Sofía se sentó también, su espalda contra la puerta, sintiendo la conexión extraña de 2 personas separadas por madera pero unidas por dolor. Tu papá está roto también, ¿sabes? Está intentando mantenerse en pie mientras carga con 5 corazones además del suyo. Y tal vez lo está haciendo mal. Probablemente lo está haciendo mal. Pero está intentando. Santiago. Y eso tiene que contar para algo. No hubo respuesta esta vez, solo el sonido apagado de la música. Sofía se quedó sentada ahí durante 10 minutos completos, sin decir nada más, simplemente estando presente del otro lado de esa puerta cerrada. Finalmente se levantó, sacudió el polvo imaginario de sus pantalones. Voy a estar abajo cuando quieras hablar. Y Santiago, para que conste, no me voy a ir solo porque esto sea difícil. Ya tuve suficiente de huir de cosas difíciles. Sofía bajó las escaleras encontrando el comedor vacío, los platos todavía sobre la mesa con comida a medio terminar, como evidencia de una batalla que nadie había ganado. Escuchó voces provenientes de la cocina y se dirigió hacia allá, encontrando a Ricardo de pie frente al fregadero con las manos apoyadas en el borde del mármol, la cabeza inclinada hacia abajo como si le pesara demasiado. Los gemelos estaban sentados en la isla de la cocina comiendo pan dulce en silencio, algo completamente antinatural en ellos, y Renata estaba preparando un vaso de leche con chocolate para Valeria, quien se había quedado dormida en una silla alta con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados. La escena era tan doméstica y rota al mismo tiempo que Sofía sintió algo apretarse en su pecho.
¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Sofía suavemente, señalando a Renata mientras revolvía el chocolate en polvo. Renata se encogió de hombros sin mirarla. Alguien tiene que hacerlo. Había tanto peso en esas 5 palabras. Tanto de una niña de 11 años asumiendo roles que no le correspondían porque los adultos a su alrededor estaban demasiado destrozados para cumplirlos. Ricardo finalmente se enderezó, girándose hacia Sofía con ojos cansados. ¿Habló contigo? Algo así, respondió Sofía. Habló a través de una puerta cerrada, lo cual cuenta. Siempre cuenta cuando se trata de Santiago ahora, murmuró Ricardo, pasándose una mano por el rostro. Antes no era así. Antes él y yo solíamos hablar. Sobre todo. Fútbol, escuela, las cosas estúpidas que hacían sus amigos. Y ahora es como si hablara con un extraño que me odia. No te odia, intervino Renata sin levantar la vista de su tarea. Solo está enojado porque no sabe cómo no estarlo. Ricardo miró a su hija con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Cómo sabes eso? Renata finalmente levantó la mirada, y sus ojos contenían una madurez que ningún niño de 11 años debería tener. Porque yo también estoy enojada. Solo que soy mejor guardándolo dentro. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las cosas que esta familia no se decía entre sí. Sofía se acercó a la isla y se sentó en uno de los bancos junto a Mateo, quien la miró con recelo. «¿Puedo preguntarles algo?», dijo Sofía mirando a los gemelos. Lucas asintió con la boca llena de pan. Mateo se encogió de hombros, lo que Sofía interpretó como permiso. ¿Qué recuerdan más de su mamá? Fue una pregunta arriesgada, Sofía lo sabía. Podía cerrar puertas en lugar de abrirlas. Pero también sabía por instinto que esta familia estaba muriendo de silencio, ahogándose en palabras no dichas sobre la persona que más les faltaba. Los gemelos se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa particular de hermanos idénticos. Luego Mateo habló primero, su voz más suave de lo que Sofía le había escuchado hasta ahora, hacía las mejores quesadillas. Con mucho queso y las doblaba en triángulos perfectos. Y nos dejaba quedarnos despiertos los viernes viendo películas malas, agregó Lucas, sonriendo apenas. Papá siempre decía que eran demasiado tarde, pero mamá decía que los viernes eran especiales. Ricardo había cerrado los ojos, sus manos apretadas en puño sobre el mármol. Sofía vio cómo su mandíbula se tensaba, como intentaba mantener el control que claramente se le escapaba. Olía a vainilla, susurró Renata, todavía sosteniendo la cuchara sobre el vaso de chocolate. Siempre. No importaba si venía del gimnasio o de alguna reunión, olía a vainilla. Y cuando me sentía triste, me abrazaba y yo cerraba los ojos e inhalaba y todo se sentía mejor. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Renata ahora, pero no sollozaba. Solo dejaba que cayeran mientras seguía revolviendo el chocolate con movimientos mecánicos. Y cantaba horrible, agregó Renata con una risa rota. Era terrible cantando, pero lo hacía de todos modos, en el auto, en la cocina, en el jardín. Cantaba canciones de los 80 que ni siquiera conocíamos y se inventaba la mitad de las letras. Todavía canta horrible, murmuró Valeria desde su posición dormida, y todos se dieron cuenta de que no estaba tan dormida después de todo. A veces la escucho en mi cuarto por las noches. ¿Es raro? Ricardo se quebró. Fue sutil al principio, apenas un temblor en sus hombros. Pero luego se convirtió en sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo mientras se aferraba al borde del fregadero como si fuera lo único que evitaba que se desplomara. Los niños se quedaron congelados, mirando a su padre llorar de una manera que claramente no habían visto antes, o al menos no de esta forma tan desnuda y vulnerable. Sofía se levantó sin pensar y caminó hacia Ricardo, colocando una mano suave sobre su espalda. Él se tensó por un segundo ante el contacto, pero luego pareció colapsar ligeramente hacia ella, no completamente, solo lo suficiente para indicar que necesitaba que alguien lo sostuviera aunque fuera simbólicamente. Lo siento, logró decir Ricardo entre respiraciones entrecortadas. Lo siento mucho. Debí estar ahí. Debí haber ido con ella. Debí, papá, la voz de Santiago cortó desde la entrada de la cocina.
Todos giraron para verlo parado ahí, con los ojos rojos y las manos metidas en los bolsillos de su sudadera. Papá, no fue tu culpa. Ricardo levantó la vista hacia su hijo mayor, lágrimas todavía cayendo por su rostro sin vergüenza ahora. Sí lo fue. Si hubiera, no, interrumpió Santiago con más firmeza, dando unos pasos hacia adelante. Fue un accidente. El tráiler perdió el control. No había nada que pudieras hacer. Y yo sé eso. Siempre lo he sabido. Solo que es más fácil estar enojado contigo que aceptar que ella se fue y no hay nadie a quien culpar. Ricardo extendió un brazo tembloroso y Santiago, después de una pausa que pareció durar eternidades, caminó hacia su padre y lo abrazó. Fue torpe al principio, ambos rígidos y poco acostumbrados a este tipo de contacto físico después de tanto tiempo. Pero luego Ricardo envolvió a su hijo en un abrazo desesperado y Santiago correspondió con la misma intensidad. Los gemelos bajaron de sus bancos y corrieron a unirse, envolviendo a su padre y hermano mayor con sus brazos pequeños. Renata dudó solo un segundo antes de dejar la cuchara y caminar hacia ese nudo familiar, y Valeria se despertó completamente para lanzarse desde su silla directamente a los brazos de su padre, quien la atrapó mientras seguía sosteniendo a los demás. Sofía dio 3 pasos hacia atrás, dándoles espacio, sintiendo que esto era un momento privado que no le pertenecía. Pero Valeria extendió una mano regordeta hacia ella y dijo con voz clara, «Tú también. Ven». «Yo no soy», comenzó Sofía, pero Ricardo la miró por encima de las cabezas de sus hijos, sus ojos rojos pero con algo más en ellos ahora, agradecimiento, necesidad. Algo que Sofía no podía nombrar pero sentía en algún lugar profundo de su pecho. «Por favor», dijo Ricardo simplemente. Y Sofía, quien había pasado años sintiéndose excluida de este tipo de momentos familiares, quien había creído que nunca sería parte de algo así, caminó hacia adelante y dejó que estos 5 niños y este hombre roto la incluyeran en su círculo. No encajaba perfectamente. Sus brazos eran demasiado largos y no había suficiente espacio para todos, pero se apretujaron de todos modos, creando una formación extraña y perfecta de personas tratando de sostenerse mutuamente. Se quedaron así durante 5 minutos completos, nadie hablando, solo respirando juntos, llorando juntos, existiendo juntos en su dolor compartido. Y cuando finalmente se separaron, algo había cambiado. No estaban curados. Las heridas seguían ahí, profundas y sangrando, pero ahora al menos estaban reconociéndolas en lugar de pretender que no existían. Ricardo se limpió la cara con el dorso de la mano, luciendo simultáneamente avergonzado y aliviado. «Gracias», le dijo a Sofía, aunque no quedaba claro exactamente por qué daba las gracias. Sofía asintió, sin confiar en su voz todavía. Los gemelos corrieron de regreso a sus asientos para terminar su pan dulce, el momento emocional aparentemente procesado y guardado en esa manera eficiente que tienen los niños. Renata volvió al chocolate de Valeria, aunque ahora había una suavidad en sus movimientos que no existía antes. Santiago se quedó parado junto a su padre, no mirándolo directamente pero tampoco alejándose, lo cual era un progreso monumental comparado con esa mañana. Entonces, dijo Sofía después de un momento, porque alguien tenía que romper el silencio y devolverlos a algo parecido a la normalidad, ¿quién quiere que empecemos con matemáticas o con literatura? «Literatura», gritó Valeria inmediatamente. «Odio los números». «Los números son geniales», protestó Mateo. «Las letras son aburridas». «Eres aburrido tú», respondió Valeria sacándole la lengua. «Ven», murmuró Ricardo, pero había humor en su voz ahora. «Esto es lo que manejo todos los días». Sofía sonrió genuinamente por primera vez desde que había llegado. «Está bien. Yo me encargo». «¿Dónde estudian normalmente?» «Hay una sala de estudio en el 2º piso», explicó Ricardo. «Tiene pizarrón, escritorios, todo lo que deberías necesitar». La última tutora la usó exactamente 2 veces antes de renunciar. «Yo no soy la última tutora», respondió Sofía con más confianza de la que sentía. Miró a los 5 niños, cada uno con sus propias heridas y defensas. «Está bien, escuchen. Vamos a subir a esa sala, y vamos a establecer algunas reglas básicas.
Y la primera regla es esta: si algo les molesta, si se sienten tristes, enojados, o lo que sea, me lo dicen. No vamos a fingir aquí. ¿Trato? Los gemelos asintieron inmediatamente. Valeria gritó, trato, con entusiasmo. Renata ofreció un asentimiento pequeño pero genuino. Santiago miró a Sofía durante un largo momento antes de finalmente decir, trato. Y así, esta familia rota y esta mujer igualmente destrozada subieron juntos esas escaleras hacia la sala de estudio, cada uno cargando sus heridas, pero por primera vez en mucho tiempo, no cargándolas solos. 3 semanas pasaron con una velocidad extraña, como si el tiempo hubiera decidido acelerar justo cuando Sofía necesitaba que se detuviera para procesar todo lo que estaba sintiendo. Las rutinas se establecieron naturalmente, llegaba a las 7 cada mañana, desayunaban juntos aunque algunos días Santiago seguía siendo hosco y Valeria monopolizaba toda la conversación. Luego subían a la sala de estudio donde Sofía descubrió que Renata era brillante en matemáticas pero se negaba a hablar en público sobre cualquier tema, que los gemelos aprendían mejor cuando competían entre ellos. Que Santiago tenía un talento natural para escribir que escondía detrás de respuestas cortas y sarcasmo defensivo, y que Valeria simplemente necesitaba que alguien le prestara atención completa durante 10 minutos para luego poder concentrarse durante 1 hora. Ricardo comenzó a llegar a casa más temprano. No todos los días, pero 3 o 4 veces por semana aparecía a las 5 de la tarde en lugar de las 9 de la noche. Encontrando a Sofía todavía ahí ayudando con tareas o simplemente existiendo en la sala mientras los niños jugaban videojuegos o veían televisión. Ella nunca pedía quedarse más allá de su horario establecido, simplemente lo hacía porque irse se sentía como abandonar algo importante a medio terminar. Y Ricardo nunca le pedía que se fuera, aunque tampoco le pedía que se quedara. Simplemente se sentaba en el sillón individual mientras ella ocupaba el sofá, ambos en un silencio cómodo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Pero en la tarde del jueves de la 3ª semana, algo cambió. Sofía estaba en la cocina preparando chocolate caliente para Valeria, quien había tenido un día difícil en su clase virtual después de que una compañera mencionara casualmente que su mamá le había comprado un vestido nuevo, lo cual desencadenó una crisis emocional completa. La pequeña finalmente se había quedado dormida en el sofá envuelta en una cobija de franela, su rostro todavía manchado con lágrimas secas. Ricardo entró a la cocina luciendo más cansado de lo normal, aflojándose la corbata con movimientos mecánicos. Se detuvo al ver a Sofía junto a la estufa, observándola durante un momento antes de hablar. «No tienes que quedarte», dijo él, pero su tono no era de rechazo. Era casi una pregunta. «Lo sé», respondió Sofía sin voltear, concentrada en revolver el chocolate para que no se quemara. Pero Valeria pidió chocolate antes de dormirse y no me pareció bien dejarlo a medias. Sofía. Ella finalmente volteó, encontrando a Ricardo apoyado contra el marco de la puerta con una expresión que no había visto antes. Vulnerable, pero de una manera diferente a la del abrazo familiar. Esto era algo más personal, más directo. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó él, y él, aquí, claramente significaba más que solo en la cocina o en la casa. Significaba por qué seguía regresando cuando otros habían huido, por qué se quedaba horas extras sin paga adicional, por qué se había permitido enredarse emocionalmente con una familia que no era suya. Sofía apagó la estufa, dejando que el chocolate se enfriara mientras buscaba las palabras correctas. «Porque cuando estoy aquí, siento que importo. Y hace mucho tiempo que no me sentía así». «Importabas antes», dijo Ricardo, dando un paso hacia la cocina. «En tu trabajo anterior, con tu». Dudó antes de continuar, «con tu ex esposo». Sofía rió sin humor. «No. En mi trabajo anterior era intercambiable. Cualquier maestra con las credenciales correctas podía hacer lo que yo hacía. ¿Y con Javier?». Se detuvo, sintiendo el familiar nudo en la garganta pero tragándolo de vuelta. «Con Javier dejé de importar el día que los doctores confirmaron que mi cuerpo no cooperaría con el plan de vida que él tenía trazado». Ricardo se acercó más, ahora del otro lado de la isla de la cocina, sus ojos fijos en ella con una intensidad que hacía que Sofía sintiera calor trepar por su cuello. Él era un idiota. Sí, acordó Sofía simplemente.
Pero un idiota que tenía razón en algo, no puedo darle a nadie lo que él quería. No puedo ser madre biológica de nadie. Y hay hombres que necesitan eso, que necesitan ver su sangre continuar o lo que sea que justifique esa obsesión. ¿Y crees que eso es lo único que importa?, preguntó Ricardo, su voz más baja ahora. ¿Crees que biología es lo mismo que amor? Sofía lo miró directamente. No lo sé. Tú dime. Tú tuviste ambas cosas. Tuviste a alguien que llevó a tus hijos en su vientre y te amó lo suficiente para construir esta familia contigo. Yo nunca voy a tener eso. No, estuvo de acuerdo Ricardo, y algo en su honestidad dolió más que cualquier mentira reconfortante. No vas a tener eso. Pero Sofía, míralos. Mira lo que has hecho en 3 semanas. Yo no hice nada, protestó ella. Solo estoy haciendo mi trabajo. Mentira, dijo Ricardo con firmeza. Santiago escribió algo ayer. Un poema sobre su madre. Nunca había sido capaz de poner en palabras su dolor hasta ahora. Renata me preguntó anoche si podía invitar a una amiga de su clase a la casa. Es la primera vez en 2 años que muestra interés en socialización fuera de su familia. Los gemelos tuvieron exactamente 0 peleas ayer, lo cual es un récord mundial. ¿Y Valeria? Su voz se suavizó. Valeria te llamó, Sophie, esta mañana en lugar de Sofía, que es el tipo de diminutivo cariñoso que solo usaba con su madre. Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos y parpadeó furiosamente para mantenerlas a raya. Eso no significa todo, interrumpió Ricardo. Había rodeado la isla ahora, parado a menos de 2 metros de ella, y Sofía podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba que aparecía al final del día. La manera en que sus hombros finalmente parecían menos tensos que semanas atrás. Significa que les importas. Significa que te has convertido en algo esencial en esta casa. Y dudó, como si las siguientes palabras fueran peligrosas, significa que no eres la única que siente que esto es más que un simple trabajo. El aire entre ellos cambió, cargándose con algo que Sofía había sentido creciendo durante días pero había ignorado deliberadamente porque era demasiado complicado, demasiado pronto, demasiado de todo. Ricardo, dijo ella con voz temblorosa, no podemos. Yo trabajo para ti. Esto sería inapropiado y confuso para los niños y, ¿confuso para los niños o confuso para ti?, preguntó él sin agresividad, solo con genuina curiosidad. Sofía cerró los ojos. Para mí. Definitivamente para mí. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que ellos necesitan y también. Se detuvo, incapaz de completar esa oración. También que, presionó Ricardo gentilmente. También sentir esto, admitió Sofía finalmente, abriendo los ojos para encontrarlos de él. Sentir que cuando llegas a casa, mi corazón late más rápido. Sentir que cuando me miras de cierta manera, olvido cómo respirar. Sentir que tal vez, posiblemente, podría tener algo parecido a una familia incluso si llegó de la forma más extraña y rota posible. Ricardo dio otro paso hacia adelante, ahora lo suficientemente cerca para que Sofía pudiera oler su colonia mezclada con el cansancio del día. ¿Y si yo siento lo mismo? Su voz era apenas un murmullo. ¿Y si llego temprano a casa porque no soporto estar en esa oficina sabiendo que estás aquí? ¿Y si la razón por la que finalmente pude llorar frente a mis hijos fue porque tú me hiciste sentir que estaba bien estar roto? ¿Y si cuando te vi incluida en ese abrazo familiar, supe que quería que estuvieras en todos los abrazos futuros? Sofía negó con la cabeza, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras al no retroceder. Es demasiado rápido. Apenas me conoces. Y yo apenas te conozco. Y además, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si lo arruinamos y entonces los niños pierden a otra persona importante? ¿Y qué pasa si funciona?, contrarrestó Ricardo. ¿Qué pasa si esta cosa extraña y rota que estamos construyendo es exactamente lo que ambos necesitamos? Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Valeria los interrumpió desde la sala. Sophie. Papá. Santiago y Mateo están peleando por el control remoto. El momento se rompió como cristal.
Ricardo rió quedamente, el sonido raspando su garganta de una manera que hizo que Sofía quisiera tocarlo pero se contuvo. Nunca hay un momento perfecto en esta casa, murmuró él. Aparentemente no, concordó Sofía, recuperando algo de compostura y pasando junto a él para atender la crisis del control remoto. Pero cuando llegó a la sala y separó a los gemelos con una facilidad nacida de 3 semanas de práctica, cuando Valeria se acurrucó contra su costado pidiendo el chocolate que había quedado olvidado en la cocina. Cuando Santiago le preguntó casualmente si podía revisar otro poema que había escrito, cuando Renata le mostró tímidamente un dibujo que había hecho de todos ellos juntos incluyendo a Sofía en el centro. Cuando Ricardo se sentó en su sillón individual mirándola con esos ojos que prometían conversaciones sin terminar y posibilidades aterradoras, Sofía supo con certeza absoluta que había cruzado una línea invisible de la cual no había retorno. Ya no era solo la tutora. Ya no era solo la empleada. Era algo más, algo que no tenía nombre todavía pero que se sentía como pertenecer, como hogar, como una segunda oportunidad que no sabía que estaba buscando. El viernes de la 4ª semana, Sofía llegó a las 7 de la mañana como siempre, pero encontró la casa extrañamente silenciosa. No había ruido de los gemelos peleando, ni música saliendo del cuarto de Santiago, ni el parloteo incesante de Valeria. La puerta estaba sin seguro, lo cual era normal, así que entró llamando suavemente. «¿Hola? ¿Hay alguien despierto?» Silencio. Un mal presentimiento se instaló en su estómago mientras caminaba hacia la cocina, encontrándola vacía también. Subió las escaleras con el corazón acelerado, preocupaciones irracionales llenando su mente, y entonces escuchó susurros urgentes provenientes de la sala de estudio. Abrió la puerta lentamente y se quedó congelada. La sala había sido transformada. Habían movido todos los escritorios contra las paredes, dejando un espacio abierto en el centro. Había globos amarillos y blancos atados a las sillas, y sobre la pizarra alguien había escrito con marcadores de colores: «Gracias por quedarte, Sophie». Los 5 niños estaban parados en semicírculo, vestidos con ropa más formal de lo usual. Santiago llevaba una camisa azul clara, Renata un vestido color lavanda, los gemelos pantalones de mezclilla oscuros con camisas blancas, y Valeria un vestido rosa con un moño enorme que claramente ella misma había elegido. Y en el centro, sosteniendo un ramo de flores silvestres que obviamente habían cortado del jardín de manera bastante desprolija, estaba Ricardo. Llevaba jeans y una camisa gris arremangada, luciendo nervioso de una manera que Sofía nunca le había visto. «¿Qué es esto?», logró decir Sofía, su voz apenas un susurro. Valeria no pudo contenerse y gritó: «Es una sorpresa. Papá dijo que teníamos que decirte algo importante y lo hicimos todos nosotros». «Valeria», susurró Renata urgentemente, «se supone que papá habla primero». «Pero es que estoy muy emocionada», protestó Valeria, aunque se cubrió la boca con ambas manos en un intento dramático de callarse. Ricardo carraspeó, dando un paso hacia adelante con las flores. «Sofía, estos últimos días he estado pensando mucho en lo que dijiste. Sobre tener miedo de arruinar esto, sobre no saber cómo ser lo que necesitamos. Y te entiendo, porque yo tampoco sé. No tengo idea de cómo se hace esto correctamente». Sofía sintió lágrimas empezar a formarse pero las contuvo, necesitando escuchar lo que venía. «Pero», continuó Ricardo, «hablé con los niños. Les pregunté qué pensaban, qué sentían, porque esto no puede ser solo mi decisión o la tuya. Tiene que ser de todos nosotros». Santiago dio un paso adelante, mirando a Sofía directamente a los ojos. «No quiero que te vayas. Y sé que fui un idiota las primeras semanas, pero tú no te rendiste con nosotros. Ni siquiera cuando tuve esa explosión horrible sobre papá. Solo, te quedaste. Y eso significa más de lo que probablemente entiendes». Renata fue la siguiente, sus manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. «Ayer le dije a mi amiga que quiero que venga a casa porque finalmente siento que tenemos una casa de nuevo. No solo una construcción donde vivimos, sino un lugar que se siente seguro. Y eso es por ti». Los gemelos hablaron al mismo tiempo. «Como siempre, eres la mejor tutora que hemos tenido», dijo Mateo.
Y también eres divertida y no te enojas cuando hacemos preguntas tontas, agregó Lucas. Y nos caes bien aunque no sepamos hacer división todavía, terminaron juntos. Valeria se soltó de la mano de Renata y corrió hacia Sofía, abrazando sus piernas con fuerza. Y yo quiero que seas mi Sofi para siempre, no solo hasta que papá decida contratar a otra persona. Quiero que vengas a mis cumpleaños y a las funciones escolares y que estés aquí cuando tenga pesadillas. Sofía se agachó para quedar a la altura de Valeria, las lágrimas cayendo libremente ahora. Oh, pequeña, yo también quiero eso. Entonces quédate, suplicó Valeria con esa simplicidad devastadora de los niños de 6 años. No como trabajadora, intervino Ricardo, acercándose más. Quédate como parte de esta familia. Sé que es extraño y rápido y probablemente rompemos todas las reglas de cómo se supone que funcionen las relaciones, pero Sofía, esto es lo más correcto que he sentido en 2 años. Tú eres lo más correcto. Sofía se puso de pie lentamente, mirando a Ricardo con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. No puedo darte hijos, dijo ella, necesitando que esa verdad estuviera clara. Ya lo sé, respondió Ricardo suavemente. Y no necesito más hijos biológicos, Sofía. Necesito a alguien que ame a los que ya tengo tanto como yo los amo. Necesito a alguien que los vea como personas completas en lugar de proyectos que arreglar. Me necesitas a mí, terminó Sofía, y no era arrogancia sino un reconocimiento de algo verdadero y profundo. Sí, confirmó Ricardo, extendiendo las flores hacia ella. Te necesitamos a ti. Todos nosotros. Sofía tomó las flores, sus dedos rozando los de Ricardo, sintiendo electricidad en ese contacto simple. Miró a los 5 niños que la observaban con esperanza y miedo mezclados en sus rostros, estos niños que habían perdido tanto y aún así encontraban el coraje de abrirse a ella. Tengo miedo, admitió Sofía. Bien, dijo Santiago. Nosotros también. Pero lo hacemos de todos modos. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó Sofía, la vieja herida de su matrimonio pulsando. Imposible, declaró Renata con convicción absoluta. Ya eres suficiente. Has sido suficiente desde el primer día. Sofía rió entre lágrimas, una risa rota y hermosa. ¿Está bien? Sí. Me quedo. No como tutora, sino como. Dudó, sin saber cómo nombrar lo que estaba aceptando. Como nuestra Sofi, gritó Valeria, y eso resumía todo perfectamente. Los niños explotaron en celebración, los gemelos chocando las manos, Valeria saltando en círculos, Renata sonriendo de esa manera suave que era más elocuente que cualquier grito. Santiago asintió una vez, satisfecho, antes de dirigirse hacia la puerta. Voy a preparar el desayuno. Alguien tiene que hacerlo y ustedes dos probablemente van a estar siendo cursis por un rato. Santiago, lo llamó Sofía. Él se detuvo, volteando. Gracias, dijo ella simplemente. Por darme una oportunidad aunque no la mereciera al principio. La merecías, respondió él. Solo no lo sabíamos todavía. Cuando los niños finalmente salieron en estampida hacia la cocina argumentando sobre quién iba a ayudar a Santiago, Sofía y Ricardo se quedaron solos en la sala decorada con globos y marcadores de esperanza. Entonces, dijo Ricardo, acortando la distancia entre ellos, ¿esto significa que puedo finalmente hacer lo que he querido hacer durante 2 semanas? ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Ricardo levantó una mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si quería, y acarició su mejilla con el pulgar, limpiando una lágrima. Esto. La besó suavemente, tentativo al principio, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. Pero Sofía se inclinó hacia él, profundizando el beso, dejando que años de sentirse inadecuada se derritieran bajo el calor de ser elegida, ser querida exactamente como era. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo de esa manera tonta que las nuevas parejas sonríen, olvidando temporalmente todas las cosas complicadas que vendrían. Vamos a tener que establecer algunas reglas, murmuró Sofía contra sus labios. Sobre límites y expectativas y cómo manejar esto frente a los niños. Mañana,
respondió Ricardo, besándola otra vez. Hoy solo celebremos que encontramos esto. ¿Qué es esto, exactamente?, preguntó Sofía. Ricardo la miró con esos ojos cafés que ahora conocía tan bien, llenos de cicatrices y esperanza en igual medida. Una segunda oportunidad. Para ambos. Para todos nosotros. Y mientras los gritos de los niños peleando sobre si las quesadillas llevaban jamón o solo queso llegaban desde la cocina, mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas iluminando los globos amarillos. Mientras Ricardo sostenía su mano como si fuera un ancla, Sofía supo que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando, una familia construida no de biología o perfección, sino de elección, de valentía para sanar juntos, de amor en su forma más complicada y hermosa. No era el final que había imaginado cuando se subió a ese taxi hace 4 semanas. Era infinitamente mejor. Era real. Era suyo. Y cuando bajaron juntos a la cocina para enfrentar el caos organizado de 5 niños intentando preparar desayuno. Cuando Valeria les exigió que se sentaran mientras ella servía jugo con la lengua asomándose en concentración, cuando los gemelos presentaron orgullosamente quesadillas quemadas que Sofía juró eran las mejores que había probado. Cuando Renata tomó una fotografía de todos en la mesa con su teléfono y la guardó como si fuera un tesoro, cuando Santiago le pasó a Sofía la última tortilla caliente sin que nadie se lo pidiera, ella supo con certeza absoluta que esta familia extraña y perfecta, era su hogar. Y finalmente, después de tanto perder, había ganado todo lo que realmente importaba.